contar, pero tiempo al tiempo. Bien, entonces ya estamos para conversar con nuestro invitado del día de hoy, que es Luciano Lucentini. ¿Cómo andas, Luciano? Buen día, ¿cómo estás, Matías? Bien, Luciano es actualmente director de Recursos Humanos de un laboratorio, Sanofi, y tiene responsabilidad no solo para Argentina, sino también para Uruguay y Paraguay. Perfecto. Correcto. Y tiene una experiencia de varios años en Recursos Humanos y entrevistando gente, con lo cual nos pareció muy atinada su presencia. Y tal vez, Luciano, como para arrancar, la primera pregunta de la entrevista es... sobre la entrevista laboral, es ¿cómo tengo que prepararme? ¿Cómo tiene que el oyente estar atento a un proceso de entrevista? Bueno, lo primero, Matías, que para prepararte para la entrevista es tener en cuenta que cada uno de nosotros somos una marca y pensar qué atributos tenemos para vender en la entrevista. O sea, cuáles son las características que nos diferencian de otro profesional. Hacernos una pequeña lista de las 2-3 características principales que nos diferencian y a partir de ahí entender también a qué empresa vamos y quién nos va a entrevistar. O sea, a qué se dedica la empresa en donde nos van a entrevistar. ¿Cuál es su producto principal y en qué mercado se maneja? Vos decís que entonces hay una etapa previa de ir preparado. No es que me levanto, voy, me llamaron ayer y cuando llego me preguntan, bueno, ¿qué conocés de nuestra empresa? Ahí... Sí, hoy en día con internet creo que es bastante simple. Es googlear la compañía que nos llamó, entender quién nos va a entrevistar, si sabemos y podemos averiguar quién nos va a entrevistar, entrar a LinkedIn, ver el perfil de la persona que nos va a entrevistar, saber de qué se recibió esa persona o qué carrera siguió y aproximadamente qué experiencia profesional tiene, porque eso nos va a indicar cómo encarar la entrevista. Cada entrevista es un proceso único. Y también sucede, ¿no?, que uno se va perfeccionando con el correr de la entrevista. Ahora, algunas cuestiones más tal vez de forma, o menores o no, que pueden estar pensando quienes nos escuchan es, bueno, ¿cuándo tengo que ir en términos de tiempo? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Hay que llegar sobre la hora, a las 4 exacto? ¿Tengo que llegar mucho antes? ¿Qué pasa si me demoro? Sí, es lo que estamos hablando en la previa. Fundamental nunca llegar tarde, pero tampoco no llegar muy temprano. Yo diría entre 5 y 10 minutos antes de la entrevista, como para uno estar tranquilo. ¿Por qué no llegar muy temprano? ¿Media hora antes? ¿Por qué no? No llegar muy temprano porque significa que quizás es por un tema para mí es de presentaciones. Yo tengo una agenda ocupada, la entrevista es importante para mí, llego en horario, pero no llego media hora antes. Llego 10-12 minutos antes, como para tomar un vasito de agua, esperar y mostrar que llegué en tiempo. Y si a vos una persona que tenés que entrevistar se demora, ¿no? Porque sabemos que en la ciudad de Buenos Aires tenemos, ¿no?, estos inconvenientes en forma recurrente. ¿Qué debería hacer esa persona? Y el tema para mí tiene que avisar, nos tiene que avisar o mandar hoy en día un mensajito de texto al asistente de la persona que te va a entrevistar o a la consultora que te citó y avisarle, mira, estoy demorado, voy a llegar, y ahí en ese punto decir, voy a llegar 15 minutos tarde, voy a llegar 15 minutos tarde, no 15 para llegar media hora tarde. Claro, porque uno ya conoce el tránsito de la ciudad, uno vive en la ciudad, no es un extranjero, con lo cual debería poder calcular. Y con respecto a la duración de la entrevista, ¿hay una duración estándar? ¿Puede cambiar? ¿Cómo pensás vos la persona se tiene que preparar para ese tema? Sí, yo ahí mi postura es hay que ser lo más flexible posible. Hoy en día en las compañías, en las grandes compañías o en las multinacionales y en las nacionales grandes, la dinámica de trabajo es muy fuerte y es probable que la persona que nos va a entrevistar sea un responsable de área o un gerente o un jefe de empleos y que tenga también reuniones que tiene demoradas, con lo cual hay que estar preparado para media hora de entrevista, 45 minutos, como para una hora aproximadamente. Y eso también implica cambiar cómo uno se prepara, porque una cosa es contar lo mejor de uno en media hora y otra en 1 hora y cuarto, ¿no? Es como que hay que tener esa marca que decías vos un poco, ¿no? Sí, yo les diría, si pueden practicar con alguien en su casa, un familiar, un hermano, un primo, un amigo, y al menos la parte en donde ustedes se van a vender y decir qué quiero comunicar de mí, qué es lo principal que quiero que sepa de mí la compañía, eso estaría bueno practicarlo 2 o 3 veces. Como una especie de roleplay. Y estar tranquilo que ese speech lo tengo bien. Por ejemplo, cuando uno le preguntan, bueno, ¿por qué debería elegirte a vos? O no sé, o ¿qué tenés vos para aportar a la compañía? Ese es el momento donde uno tiene que, como decís vos, entre comillas. No podés dudar. No. Y otra parte donde no podés dudar. Eso es importante, o sea, no podés dudar. Yo te digo, ¿por qué tengo que tomarte? Y la persona empieza 1, 2... Y empieza a elaborarlo en el momento. Si lo podés preparar antes, para mí es una ventaja en la entrevista. Aunque del otro lado la persona entienda que vos no sabés de la compañía y que estás, tenés una idea con poca información. Y la otra cosa que para mí a veces pasa que no debería fallar es,
siempre te van a preguntar cuáles son tus fortalezas o tus puntos a nivel profesional y personal fuertes, y del otro lado te van a preguntar cuáles son tus oportunidades o tus debilidades. Siempre tengan preparada 1 o 2 oportunidades para decir, porque no pueden decir si hay 7 fortalezas y no tener ninguna oportunidad. Aunque la gente lo dice. Aunque la gente lo primero que te dice es, mira, mis fortalezas son soy puntual, tengo capacidad de trabajo, siempre voy por más, me gustan los desafíos, trabajo en equipo, y cuando decís, bueno, tus oportunidades, no se me ocurre ninguna. Eso es... Ahí se te cayó un poco la entrevista. Esa es una respuesta que, recomendación ahora para tomar nota y poner un resaltador, no. Porque aparte la realidad, no porque haya que uno, digamos, preparar una postura, porque uno las tiene siempre. Totalmente. O sea, nadie es difícil pensar que alguien no tiene ninguna oportunidad de mejora. Pero no tenerla presente, Cecilia habla también de que uno, hay un tema de autoconocimiento, que uno no está preparado o no lo quiere ver, o que, bueno, o tal vez cierta omnipotencia, ¿no? Y yo ahí daría un tip que es de... Otro más, como de primero rompa todas las reglas. Hablen primero de las oportunidades y después de las fortalezas. ¿Por qué? Porque significa que uno no tiene temor, uno se conoce, se autoconoce, y el segundo punto es no tenés temor de decir las cosas en donde te equivocaste, donde todavía te falta aprender o te falta madurez o experiencia, y después hablas de las fortalezas. O sea, vos decís que si yo te digo, bueno, contame, Luciano, cuáles son tus principales fortalezas o habilidades, vos me vas a decir, antes te quiero contar... No, yo digo, ante la pregunta de contame tus fortalezas y oportunidades, sí, arranco por las oportunidades. Por eso. Si solo me habla de las fortalezas, le cuento las fortalezas, pero tengo ahí preparado 1 o 2 cositas para contarles que me faltan. Bien, y otro tema que es trivial o no, pero que mucha gente se pregunta, es el tema de la vestimenta, ¿no? Sí. Hombre y mujer, y sí, también lo pongo en contexto, ¿no? Tal vez en verano, calor, o sea, ¿cómo debería presentarse una persona de manera general para saber que uno va a lo seguro y no corre el riesgo de tal vez tener una presencia inadecuada? Que la segunda pregunta es, ¿incide o no incide? En mi experiencia, cuando yo entrevisto gente, para mí no incide, pero yo sé que mucha gente le da importancia al tema de la formalidad. Ejemplo, vamos a una entrevista en un estudio de abogados o en un estudio contable, yo iría de traje y corbata. Perfecto. Ahora, vamos a una compañía nacional grande o multinacional, en general hoy en día se trabaja en business casual o casual, que quiere ser un pantalón de vestir, una camisa y un saco. Bien. Y las mujeres un trajecito o una camisa y un pantalón o una pollera, y con eso estás bien. Y después depende del clima, si estás en verano no te vas a ir con un sobre todo. Bien, o una corbata se puede entender que no. Bien, estamos conversando con Luciano Lucentini, que es director de Recursos Humanos de Laboratorio Sanofi, y nos está contando un poco los secretos, ¿no?, de Exitosa. Y estamos hoy, Cecilia, conversando sobre la entrevista laboral, ese paso inevitable y decisivo en lo que es la búsqueda de trabajo. Está con nosotros acá en los estudios de Millennium Luciano Lucentini, que es director de Recursos Humanos de Sanofi, ayudándonos a conocer los secretos. Luciano, otra situación que a veces se plantea durante la entrevista es cuando una persona va y se da cuenta en esa charla que realmente lo que le están planteando no le gusta, y entonces la pregunta es, ¿qué hace? Dice, no me gusta, esto no es para mí, ¿cómo lo maneja? No, es perfectamente normal. Yo creo que no, hay que aprovechar la oportunidad. Siempre las entrevistas es la oportunidad de conocer a una persona y conocer un aspecto de una compañía o de una empresa o de un estudio. Entonces es aprovechar la oportunidad y direccionar de vuelta. Yo tengo que saber qué quiero comunicar. Entonces yo quiero comunicar algo de mí, lo tengo que comunicar, transmitir de la mejor forma, porque quizás el día de mañana ese puesto que me contaron no me cerró, no es en el momento de mi carrera lo que necesito, pero va a surgir otro puesto en donde el entrevistador se va a acordar de mí. Ah, sí, me acuerdo que entrevisté a esta persona y me contó que tiene esta experiencia y que tiene estas aptitudes y puede funcionar para otro puesto. Entonces no hay que de alguna forma desenchufarse, ponerse y decir, bueno, esto ya fue, estoy perdiendo el tiempo, porque uno nunca sabe. Exactamente, no hay que aflojarse, hay que hacer una buena entrevista, terminar de, contar todo lo que uno quiere contar, preguntar, y con eso ya se presentó. Ese es otro aspecto. Acá Cecilia me decía que sí con la cabeza. Claro, contar lo que quiere contar, la vida, ¿no? ¿Qué pasa con la vida personal? ¿Qué pasa con sí, qué pregunta, no? De vuelta, nos están escuchando y dicen, me preguntaron si vivo, con quién vivo, estoy de novio, estoy casado. ¿Es relevante? ¿Por qué se pregunta eso? Sí, yo creo que no hay que tener temor. Es un poco el entrevistador, y nosotros desde el lugar de Recursos Humanos lo que queremos conocer es un poco el entorno familiar
para entender, digamos, esta persona con quién convive y entender si la persona está en pareja, si tiene hijos. ¿Por qué? Porque se supone que si conformó una familia, tiene hijos, está en pareja, ha vivido diferentes situaciones y ha tenido ciertas experiencias y ha tenido que progresar en ciertos aspectos. Entonces es importante. También para entender un poco y que nos cuente un poco de su vida. Hoy en día pasamos muchas horas en el trabajo y el tema personal es importante porque finalmente con nuestros compañeros de trabajo compartimos esos temas. Así que es para tener un aspecto general de la persona, ¿no? Y también entender que uno no lo están evaluando por si hace un deporte o no, un hobby. Muchas veces no es una pregunta, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? Sí, en los deportes quizás lo que uno busca son las pasiones de la persona, entender cómo se desenchufa y cómo balancea lo que es todo su aspecto laboral con su vida, y entender también a través de sus pasiones qué le gusta, si le gusta hacer deporte, si le gusta leer, si le gusta hacer trekking, caminar por la montaña, no sé, ir a la playa. A través de eso vemos también cómo la persona balancea. Entonces entendemos, es para tener otro aspecto más. Sí, y hay que evitar también algunos consejos que a veces pueden ser inadecuados, como decís en el deporte, ¿no? Hay a veces un lugar común que es, bueno, yo soy capitán y está bien que uno sea capitán. Y a veces no es lo más importante, ¿no? Exactamente. Sí, yo lo que creo es tanto en la carrera de uno, de saber, lo que hay que saber es explicar por qué uno fue teniendo la carrera que tuvo. Y si uno no tiene experiencia, hay que saber explicar por qué no tiene experiencia. Entonces lo importante para el entrevistador es cuál es la explicación de que estuviste 2 años sin trabajo, o de que todavía no tuviste experiencia laboral, o de que estuviste 15 años en una compañía y después cambiaste a otra. Lo importante es saber explicar el porqué de esos cambios. Bien, y otra situación que le pasa al candidato que participa de un proceso es el después, ¿no? Cómo yo sigo después de esa entrevista, y si me van a llamar, si no me llaman yo tengo que llamar, lo llamo, le mando un mail. ¿A quién le mando un mail? A la persona que, de la consultora en este caso, como nosotros, que lo contactó, al gerente de recursos humanos, a la persona del negocio. Sí, siempre va a haber un punto de contacto. En general, uno lo tiene que poder identificar si es una persona en la consultora o es una persona en la empresa. Mi experiencia personal me dice que hay que esperar que la empresa o el lugar donde tuviste la entrevista te llame. Pero si la empresa quedó en contactarte y pasaron 15, 20 días y no te contactó, no está de más en ese punto de contacto hacer una consulta porque demuestra un interés en la búsqueda. Bien, y después hay una herramienta que la mayoría de las empresas lo usan, no sé en el caso de ustedes, que es distintos tipos de evaluaciones una vez que uno avanza en la entrevista, que típicamente puede ser la evaluación psicotécnica. Sí. Digamos, ¿qué sería en esencia ese test y para qué sirve, Luciano? El examen psicotécnico es una herramienta que se puede utilizar o no, que lo que busca es entender quizás desde un lugar de un profesional de la psicología, son las capacidades analíticas que tiene la persona, y por otro lado, cómo se maneja, cómo trabaja bajo estrés. ¿Por qué? Porque todos nosotros en nuestro día a día tenemos estrés y tenemos que administrar ese estrés, y tenemos ansiedad y tenemos presiones y tenemos vencimientos y plazos y fechas de entrega. Entonces, un poco lo que busca este examen es, a través de un profesional, no lo hace la gente de recursos humanos, es entender qué le pasa a esa persona cuando está trabajando bajo estrés y dar una recomendación de cómo maneja ese estrés. Y una persona que está siendo evaluada por una evaluación psicotécnica, sí, ¿puede asumir que uno va avanzando correctamente o no siempre? O sea, dicen, a mí me mandaron a hacer el psicotécnico, ¿vengo bien? ¿Sí o no? Al menos estás avanzando, porque el psicotécnico es como que queda para las etapas finales del proceso de entrevista, así que se supone que seguís avanzando. Y después también hay otros exámenes técnicos, a veces puede haber exámenes de inglés, a una evaluación médica también. Sí, puede haber un examen de idioma, según la compañía, usualmente puede ser inglés o francés, o dependiendo de la compañía, y finalmente un examen médico, que de vuelta, los exámenes médicos, acá también hay un mito de que el examen médico, si me va mal, me queda fuera de la búsqueda. No necesariamente. Es una base médica que indica cómo está la persona al momento de ingresar a una empresa o a un estudio. Entonces, te va a permitir a vos el día de mañana poder ayudarlo desde el punto de vista médico. Por ejemplo, si es un operario que tiene que hacer a veces levantar cosas pesadas y tiene un problema de, digamos, no sé, de columna, se le trabajará con alguna herramienta, digamos, alguna faja para ayudarlo, simplemente eso. Exactamente. O, de vuelta, si va en contra de la salud del entrevistado, se le va a decir de la mejor forma posible que esto es contraproducente para su salud, con lo cual no tiene sentido incorporarlo, ¿no? Bien, y un poco para ir redondeando, Luciano, si vos tendrías que decir una o dos cosas que nunca un candidato debería, 2 o 3, realizar en una entrevista, que vos digas, mira, si pasa esto, la verdad que es muy difícil que él
pueda seguir avanzando, ¿no? Me imagino tal vez cuestiones que tienen que ver con no decir la verdad, pero no sé. Sí, yo diría, una es no decirla, sí, yo empezaría por ahí, es primero ser lo más fiel posible a lo que pasó en la experiencia de uno. La otra es ir preparado, cuando alguien no va preparado a una entrevista se nota, y la otra es saber de vuelta cuál es o sea, no se puede no saber cuál es el producto que comercializa esta empresa. La otra cosa que no te puede pasar es vos tenés que, perdón que lo reitere, tenés que saber qué querés comunicar de vos, qué querés vender de vos. O sea que eso, no ir preparado, o sea que vos te pregunten, bueno, ¿a qué se dedica nuestra compañía? Y vos no tengas eso, habla como que no hay interés de alguna forma. No hay interés, totalmente. O no te tomaste el tiempo tampoco para averiguarlo, ¿no? No invertiste media hora para leer un poco de la compañía. Bien, bueno, una síntesis un poco, Cecilia, de por dónde va la entrevista, que de vuelta, en este año complejo, digamos, no está uno como para desaprovechar esa oportunidad que es el mano a mano y que son sucesivas, ¿no? Generalmente, ¿cuántas entrevistas puede haber, Luciano, en un proceso de búsqueda tradicional? En los procesos quizás de que se dan hoy en día puede haber una parte de la entrevista que sea por teléfono para hacer una primera preselección, y después debería haber no más de 4 entrevistas. La verdad que las empresas tenemos que aprender a generar menos entrevistas. Hoy en día puede llegar a haber 7 entrevistas para una posición, entonces tenemos que tratar de que sean 3 a 4 entrevistas. Pero eso ya inevitablemente llega por lo menos un mes y medio, por lo menos. Sí, 30, 40 días puede llevar. Sí. ¿No? Entonces, de vuelta, me fue bien una entrevista, todavía no tengo que cantar victoria. No, un proceso. Un proceso. Y manejar la ansiedad. Y manejar la ansiedad es como una carrera de vallas, hay que ir saltando hasta cruzar la meta. Bien, bueno. El sábado tenemos una propuesta para todos. Sí, sabés que seguimos en la televisión, estamos con nuestra serie este año, 4ª temporada, por Canal Metro, Canal 3 de Cablevisión, y este sábado estrenamos un tema muy interesante que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? La función del líder y qué implica y si todos estamos capacitados para ejercer esa función de conducción y motivación. Hora y 20 horas por Canal Metro. Después, como siempre, pueden seguir nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube la semana siguiente. Muy bien. Y nosotros el miércoles, por ahí va la televisión, vamos nuevamente a encontrarnos a través de la radio, a través de Millennium, en Humanos con Recursos. Con un nuevo entrevistado, así es. Claro que sí. Buen fin de semana, una feliz Pascua. Igualmente, gracias. Para ustedes, gracias. Tiempo de publicidad.